El presidente Correa, en el decreto 813, reformó el reglamento general a la ley orgánica del servicio público y en ese reglamento incluye que las instituciones del Estado podrán establecer planes de compras de renuncias obligatorias con indemnización. El ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, nos acompaña esta mañana. Bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. Varios grupos políticos, asambleístas, servidores públicos han denunciado que el decreto es inconstitucional. Primero, hablan del orden jerárquico de la aplicación de las normas, y así lo dijo aquí en contacto directo Miguel García, el presidente de la Federación Nacional de Servidores Públicos. Escuchemos primero lo que él dijo. Fue rechazado por la Asamblea, luego el presidente veta lo que aprobó la Asamblea el 29 de septiembre se ratifica en lo aprobado y rechaza la propuesta que hizo el presidente en el veto de incorporar en la 10ª disposición transitoria la compra de renuncia obligatoria. Si bien es cierto que la Constitución le concede al señor presidente de la República en el artículo 147, numeral 13, la capacidad de dictar reglamentos, el mismo artículo dice, pero estos reglamentos no pueden modificar la ley. El 425 de la Constitución establece la jerarquía de las normas y están las leyes orgánicas muy por encima del reglamento. ¿Qué pasa con eso, ministro? Bueno, gracias primero por la entrevista. Primero partir diciendo que la base fundamental para el desarrollo de cualquier país del mundo, entre estos obviamente está incluido el Ecuador, es el contar con un servicio público de primera, con un servicio público de calidad eficiente. Y justamente por ese motivo se llevó adelante todo el proceso de la elaboración de la ley. Yo lo que voy a hablar el día de hoy es fundamentado con argumentos, con la ley en la mano, y no como he escuchado a muchos miembros especialmente de la oposición, en donde se han inventado una serie de cosas que son absolutamente falsas. Primero, hay que hablar tanto de la vinculación como de la desvinculación laboral, porque de la vinculación laboral ya están diciendo que supuestamente este mecanismo es para que ingrese gente del movimiento Alianza País, lo cual lo desmiento y es absolutamente falso y lo puedo comprobar. Y con respecto al tema de mención de la desvinculación laboral por el tema de compra de renuncias, primero que está claramente especificado, aquí está la ley, y en su artículo 47 que dice que los casos de cesación definitiva de funciones de un servidor público, en su literal K, es por la razón de compra de renuncias con indemnización. Exacto. Es decir, este tema de aquí tiene que ser reglamentado, tiene que ser regulado. Caso contrario, la ley hubiera sido inaplicable. El tema al que se refiere justamente Miguel García. Pero sin pasar, porque en efecto lo dice en el artículo 47, en el literal K, dice por la compra de renuncias con indemnización, pero no dice por la compra de renuncias obligatorias con indemnización. Eso entra en el reglamento. La pregunta es, cuando esto se le propuso a la Asamblea no lo aceptó. Luego en el reglamento el presidente ya incluye el tema de la renuncia obligatoria, que es lo que los servidores públicos están diciendo que es institucional, porque ya cambia el contenido, el fin de renuncia a renuncia obligatoria. A ver, ahí hay que mencionar y aclarar dos cosas. La primera, aquí tengo la disposición transitoria 10ª que fue no aprobada por la Asamblea Nacional, en donde claramente su título dice, compra de renuncias con indemnización. Esto no fue aprobado. ¿Y sabe cuál fue el motivo para no su aprobación? Porque ahí estuvimos nosotros escuchando justamente el debate. Es porque se iba a pagar esta indemnización con bonos del Estado, lo cual hoy día ya no consta en el reglamento que aprobó el señor presidente de la República, que también habla de la cesación de funciones por compra de renuncias con indemnización. Y aquí cabe también aclarar que esto no es una venta de renuncias, y ahí están confundiendo la figura. La venta de renuncias se dio en el año 1993 y en 1999 a través de la Ley de Modernización del Estado y posteriormente a través de la reforma de la Ley de Finanzas Públicas, en donde las personas podían vender su renuncia. Esto es una compra de renuncia, es decir, la potestad que tiene la administración ¿para qué? Ministro. Para poder lograr la eficiencia en el sector público a través de también Pero hay sistema. una palabra clave que en efecto no constaba en la ley anterior y que ahora consta en el reglamento, que es la compra de renuncias obligatorias. Entonces, por eso ahí es mi pregunta también. Una compra de una renuncia obligatoria no termina siendo lo mismo que un despido o un despido intempestivo. ¿La renuncia no debería ser voluntaria?
No, porque esto no es una renuncia, es una compra y, como usted lo ha mencionado, con indemnización, y no cualquier indemnización. El tope de esta llega a los $40.000, es decir, no es cualquier cosa. Y el objetivo de esto es no desvincular, por supuesto, a los buenos servidores públicos, que ellos tienen que sentirse absolutamente tranquilos, sino básicamente a esos servidores que usted los conoce, yo los conozco, la ciudadanía los conoce, y los mismos buenos servidores públicos conocen a esos compañeros de trabajo que obstaculizan los procesos, que están metidos en asuntos medio oscuros, y es a ellos a donde va direccionado todo este tema. Ok, pero no me queda claro, porque al ser de todas maneras una compra de renuncia, como usted bien lo dice, pero una compra de renuncia obligatoria ya no es voluntad de quien decida renunciar, sino es que no tiene por qué ser voluntad, porque es una compra, no es una venta, y ahí tiene que hacerse la diferencia. Pero es una compra de renuncia obligatoria, no hay otra opción, es obligatorio. Pero por supuesto, es la potestad de la administración de comprar la renuncia a una persona, no es si es que la persona dice, bueno, si quiero o no quiero, no, es la potestad que tiene la administración. Ahí es donde dicen los servidores públicos que en el artículo 47 que usted cita de la LOSEP, en ningún caso prevé la compra de renuncia obligatoria, sino que más bien la renuncia como tal voluntaria lo establece como una causal de cesación definitiva en funciones. Porque no es necesario porque, insisto, antes se establecía en su momento, en los años 90, una venta de renuncia. Esa sí era voluntaria, tenía que ser aceptada por el servidor, y si el servidor decía no, bueno, pues simplemente no se procedía. Esta es una compra de renuncias y está clara y claramente definida. Ok, la intención podría ser buena, y es que en efecto tienen que haber mecanismos para acabar con un sistema burocrático. Esa fue mi pregunta que yo le hice al presidente de la Federación de Servidores Públicos, y cuando me contestó me dijo lo siguiente, que ya hay que existen otros caminos, y es que en realidad ese fuera el fin. Escuchemos lo que nos dijo. En la ley orgánica del servicio público constan normas suficientes para mejorar el Estado. Aquellos que estén en exceso pueden ser sacados mediante supresión de partida, artículo 60. Por 25 causales pueden ser destituidos los malos funcionarios, los deshonestos, los indolentes, los que no tratan bien a la población, etcétera. Artículo 48. Todos estamos sometidos anualmente a una evaluación de desempeño, y aquel que no pasa con una nota mínima de 70 es desplazado en aplicación del artículo 80. ¿Cuál es la diferencia con eso, ministro? Mira, tienes varias herramientas y dentro de estas y dentro de lo que se encuentra presupuestado para este año tienes, por ejemplo, el retiro, efectivamente, porque ya has culminado la carrera en el sector público al cumplir 70 años y cumplir con todo lo que disponen las leyes de seguridad social. Eso se lo está aplicando, salieron 500 personas en este primer semestre, haga una encuesta, el 99% está contento y feliz con este sistema, van a salir 1.121 personas más hasta el mes de diciembre, para lo cual vamos a destinar alrededor de $44 millones. Okay, 600 personas. 1.100 personas hasta diciembre. Por este motivo que estoy mencionando, 600 personas más que está proyectado para el próximo año, para lo cual vamos a requerir otros $24 millones. De ahí tienes otro sistema que, por ejemplo, la evaluación del desempeño, y que bueno que está puesto en esta ley, que yo sí lo puedo considerar hoy día la ley más moderna en Latinoamérica de los servicios públicos. Porque para hacerla nosotros estudiamos la problemática de Latinoamérica antes de que ésta sea aprobada. Pero para no desviarnos, y aquí justamente está, por ejemplo, la evaluación del desempeño. Yo digo, ese es un buen mecanismo puesto en la ley. ¿Cuál es el problema que tienes ahora? Que este artículo es efectivo en un 100%, ya con un sector público reestructurado, en donde, por ejemplo, la evaluación, ¿quién la hace? Los jefes inmediatos. Entonces existen argollas dentro del sector público que se protegen cada uno. Hay que sacar primero a la gente y luego nos funcionaría la ley y estos mecanismos, pero primero tienen que salir. En un mecanismo, porque tenemos gente que nos obstaculiza definitivamente todo estos problemas. Es la minoría, cierto es, pero hay que aplicar estos mecanismos caso contra. Mira, yo te doy ejemplos claros. En el mismo Ministerio de Relaciones Laborales hemos tenido algunos ejemplos, y tengo ahora un caso en donde una persona no hizo los depósitos correspondientes en el banco. Año 2007 que lo detectamos, va 2008, 9, 10, 11 lo denunciamos, ¿y qué pasó? Nada, a pesar de que está demostrado que se falsificaron los comprobantes de depósito, etcétera. Yo tengo otro caso también por ahí. Es imposible, estamos luchando contra viento y marea. Con ese mecanismo ustedes le pueden obligar simplemente a que se vaya la compra con una indemnización justa para aquellos funcionarios ineficientes o malos funcionarios. Ahí está el miedo, ministro, que hay, que se quedan ya con la potestad, que según los servidores públicos esto atenta al derecho al trabajo y a la estabilidad laboral, pero de todas maneras ya tendrían esta posibilidad, esta facultad para poder comprar de manera obligatoria una renuncia, y el miedo de los servidores públicos es que salgan unos y ponemos a otros y llegan los amigos. ¿Por qué el miedo? Porque ya ha pasado, ministro.
Correcto, y justamente, y qué bueno que lo menciona, aquí en la ley claramente está establecido, y nosotros a propósito lo pusimos para que se corrija lo que la ley anterior no decía. Aquí claramente en el artículo 47 dice que hoy en día obtener un nombramiento, contratos de servicios ocasionales, nombramiento, contraviniendo las disposiciones expresas de esta ley y su reglamento, es una causal de destitución. Es decir, antes, cuando una persona ingresaba por la ventana, todo quedaba en la impunidad. Supuestamente había que destituir a la máxima autoridad, pero ya para ese momento la autoridad había sido cambiada. Hoy día, no solo que hay que destituir a la máxima autoridad, sino a la persona que ingresa por la ventana. Y lo que es más fuerte todavía, que está también puesto en su disposición general 11ª de esta ley, es que tiene que devolver todos los dineros ganados desde su ingreso hasta su destitución la persona que no entró por concurso de mérito de oposición. ¿Qué más pusimos en esta ley? Pusimos que se eliminaban los concursos cerrados. Porque ¿cuál era la trampita antes? Contratabas a tus mejores amigos a través de un contrato de servicios ocasionales, porque para eso no se necesita concurso, y después llamabas a concurso, pero solamente participaban ellos. Y así ingresaba la gente a dedo. Eso está eliminado por ley. Okay. Y entonces nosotros, si hubiéramos querido hacer lo que dice la oposición, no nos hubiéramos puesto Según el decreto, esto ya tendría que estar vigente. Le pregunto porque mañana se va a presentar una demanda de inconstitucionalidad. Los servidores públicos han dicho precisamente por atentar contra el derecho al trabajo, dicen, y contra la estabilidad laboral. Si es que esto ya está vigente, ¿ustedes ya van a empezar a comprar renuncias obligatorias o van a esperar a ver qué pasa con lo que se está